Entonces hoy continuamos con esta segunda parte de la lección número 5 y se trata del capítulo 6 de Josué. Nosotros habíamos visto ya en la semana pasada, en la parte 1, acerca de cómo el pueblo de Israel escucha las instrucciones de Dios, las estrategias de Dios para poder conquistar la tierra que Dios le está entregando. En esta primera etapa no tenía más remedio que conquistar esta primera ciudad, que era la más fortificada, imposible de conquistar, que era Jericó. Bueno, después de escuchar todas esas instrucciones claras y precisas de Dios, de cómo conquistar esa ciudad que realmente con la mente humana es imposible de conquistar. Pero bueno, Dios le da una estrategia que a simple vista, al razonamiento humano, no cierra, porque hay unas dobles murallas tremendamente altas y en lugar de tratar de buscar a una catapulta o algún elemento para derrumbar eso, lo que Dios dice, bueno, fórmense y den una vuelta y una marcha todos los días y el séptimo día y todo lo demás que empezó a predicar José. Y hoy continuamos entonces con esta marcha que Israel quiere hacer. Entonces, ¿cómo prosigue esto? Dios le enseñó la estrategia a Josué y ahora Josué es quien tiene que empezar a darle a conocer al pueblo. Entonces, la pregunta número 1 de esta segunda parte dice, ¿cómo transmitió Josué la orden de la estrategia al pueblo? Versículos 6 y 7 dice, Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó, carguen el arca del pacto y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella, o sea, frente al arca del pacto. Pero tienen que ser 7 los levitas que tienen los sacerdotes que tienen que llevar trompetas y marchar al frente. Y el versículo 7 dice, y le dijo al pueblo, adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Es decir, el siervo de Dios, Josué, tuvo fe en la palabra de Dios, porque sabemos que él es el comandante. Ahora, él sabe que tiene que conquistar esta ciudad, y la manera de conquistar es una manera que Dios le dice que hay que dar vueltas. Él confió en la palabra de Dios, tuvo fe en la palabra de Dios, aunque su mente no le explicaba. No confió en su propia experiencia personal. La fe que Dios espera de su pueblo, el piste que espera de su pueblo, no es mezclar mis conocimientos, mi experiencia personal con la palabra de Dios. O sea, tengo que tomar la palabra de Dios, interpretarla como tal y aceptarla a mi corazón y aplicar a nuestra vida. Dios quiere eso. Pero muchas veces la gente escucha la palabra de Dios, le agrega sus pensamientos, lo entiende a su manera, lo descifra a su manera, lo tergiversa y luego quiere aplicar a su manera. Lo que tenemos que tener en claro con la palabra de Dios es no hay que mezclar mi pensamiento o mi propia experiencia personal, sino la palabra de Dios hay que interpretarla de acuerdo a la voluntad de Dios, desde el punto de vista de Dios, y tratar de buscar y discernir cuál es la intención de Dios en todo esto, cuál es el propósito de Dios. Por eso es importante verlo desde este punto de vista de Dios y interpretarla como tal. Por lo tanto, fíjense, a pesar de que la palabra de Dios no cerraba, Josué no agregó ninguna experiencia personal, ninguna opinión personal al respecto, sino con fe, con toda convicción, él cumplió su deber de transmitirle al pueblo fielmente, tal como dice Dios, la palabra de Dios. Ahí podemos ver entonces, hermanos, que la función del siervo de Dios verdadero tiene que ser aquella persona que no tiene que empezar a agregar sus pensamientos o sus experiencias a la palabra de Dios. Lo que tiene que hacer es explicar y transmitir fielmente tal cual la palabra de Dios está intencionado. Hay que transmitir esa voluntad de Dios al pueblo. Bueno, Josué cumplió ese deber de transmitir fielmente la palabra de Dios. Bueno, la pregunta siguiente dice, dibuje el esquema de la marcha de Israel. Versículo 8 y 9 explica entonces cómo el pueblo debe marchar, en qué configuración debe estar marchando esta columna de gente. Y versículo 8 dice, cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas. ¿Se acuerdan de estas trompetas? Era el shofar.
eran trompetas de cuerno de carnero. Y el arca del pacto le seguía detrás de estas trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, o sea, los que iban adelante eran, ¿se acuerdan? Las tribus rubenitas, logaritas y la mitad de los manasés iban al frente de las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia, otro grupo de soldados armados, que serían hombres mayores de 20 años fuertemente armados, pero estos soldados venían detrás y le correspondía a las tribus restantes. Y durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. O sea, durante la marcha la consigna es seguir tocando las trompetas constantemente y no cesar de sonar. Y ellos cumplieron este deber. O sea, no solo bastaba con dar vuelta la ciudad de Jericó. Además de dar vuelta a la ciudad de Jericó, tenían que tocar constantemente, hacer sonar esas trompetas. El pueblo obedece tal cual la palabra de Dios. O sea, están obedeciendo fielmente a la palabra de Dios. Y vean este dibujo, la ilustración que pude encontrar, lo más similar a cómo sería esta marcha. Ustedes ven que aquí, por ejemplo, está aquí adelante el grupo de los soldados de la vanguardia. Aquí atrás viene el grupo de los 7 sacerdotes que estarían tocando las trompetas, y detrás vienen estos 4 sacerdotes que llevarían el arca del pacto. Por supuesto, tiene que estar cubierto con esta tela azul como Dios manda para siempre transportarlo. Cuando el arca del pacto sale del recinto del lugar santísimo, antes de salir tiene que cubrirlo con esta tela azul que un poco simboliza el cielo, ¿no es cierto? Que es algo santo, celestial. Bueno, Dios está representado aquí a través de este arca de pacto. Y detrás de este arca de pacto vendría todo este grupo también de soldados. Y detrás de los soldados, aquí no está en el dibujo, pero tendrían que venir todo el pueblo. Los ancianos, mujeres, niños, todo tiene que venir detrás. O sea, si nosotros vemos en esta formación militar, antes y después, o sea, entre los soldados, en el centro estaría el arca del pacto, que es el centro de esta marcha. Y adelante de justamente de este arca del pacto estarían los 7 sacerdotes que anuncian la venida del Señor, o sea, el juicio de Dios que viene a continuación. Por lo tanto, están anunciando este mensaje y están marchando como una marcha militar. Y esta es la guerra al estilo de Dios. Bueno, si nosotros lo vemos aquí, en este dibujo, el orden de marcha está centrado en el arca del Señor. Y nuestra fe debe estar centrado, por lo tanto, en la palabra de Dios, porque ustedes saben que Dios es palabra. Por lo tanto, nuestra fe debe girar siempre alrededor de la palabra de Dios. Por lo tanto, si decimos que somos cristianos y de fe, y si no conocemos la palabra de Dios, no podemos tener una fe verdadera y una fe correcta delante de Dios. Y otro tema que acá habla es que no cesaron de tocar las trompetas de anuncio, porque estas trompetas estaban anunciando el mensaje de Dios, el mensaje en este caso del juicio de Dios que caerá sobre la ciudad de Jericó. Pero cuando hacen esta marcha, Dios le pone una condición. ¿Y cuál es la condición? Continúa diciendo en la pregunta siguiente: ¿por qué Josué le ordenó al pueblo marchar en silencio? Versículo 10 dice: al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar la voz en cuello, o sea, en el 7º día. O sea, la condición de la marcha era, además de esa formación, era de mantener el silencio. El pueblo tenía que mantener el silencio. Lo único que tenía que escuchar eran las trompetas. El pueblo no debía emitir ninguna voz humana. Solo las trompetas tenían que sonar. Y solo debían emitir ese mensaje de Dios. Y ninguna palabra humana debía mezclarse con este mensaje de Dios. Y dice, no debían quejarse. O sea que la gente, imagínense, tiene que empezar a dar vuelta y dar otra vuelta. Y no tiene que haber ninguna queja, ninguna protesta humana. Tampoco emitir opiniones humanas.
porque esas opiniones humanas, las quejas y protestas desanimarían la fe del pueblo en la palabra de Dios, porque lo que ellos veían no era una guerra. Aparentemente lo que hacían era dar vueltas nada más. Y solo el séptimo día debían gritar a viva voz de acuerdo a los mandamientos de Dios. Tenían que además el último día gritar y no emitir opiniones humanas. O sea, esta era la condición. Es decir, en esta guerra espiritual, en esta lucha espiritual, nosotros tenemos que luchar a la manera de Dios. Al enemigo lo debemos vencer obedeciendo la palabra de Dios, pero no con la palabra humana. Al enemigo no se gana con opiniones humanas. Si nosotros queremos derrumbar el corazón cerrado de una persona que no quiere aceptar el evangelio, no vamos a convencerlo con argumentos humanos. No vamos a poder derrumbar ese corazón a través de convencer a esa persona con argumentos humanos. Sino lo que tenemos que hacer es fielmente transmitir el mensaje de Dios nada más. Y la obra la hará Dios sobre el corazón de esa persona. Nosotros no estamos tratando de convencer a esa persona. El transmitir el evangelio no es convencerlo. El transmitir el evangelio es declarar informaciones, es transmitir el mensaje. Y la obra lo hará Dios sobre su corazón. Por lo tanto, tenemos que confiar en la palabra de Dios al hacer esta lucha contra los espíritus que están tomando a las almas en su poder. Dice, pregunta 2 siguiente, ¿qué hicieron ellos durante los 6 días? Versículos 11 al 14, dice, Josué hizo llevar el arca alrededor del Jericó una sola vez. Después, el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Es decir, se dio una vuelta. Al día siguiente, Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Fíjense, ¿qué es levantarse temprano? O sea que ni bien se despiertan, le dan prioridad en los órdenes del día, primero las cosas de Dios. Por lo tanto, se levanta primeramente temprano y lo primero que hace, cargan el arca del Señor. O sea que no dejan atrás las cosas de Dios y hacer mis cosas primero, y después, si tengo tiempo, voy a hacer las cosas de Dios. Acá lo primero que hacen, ni bien se levanta, primero las cosas de Dios, primero Dios. Por eso se levantan al temprano y cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Y los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia, que eran los soldados de la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas, lo cual significa que había una constante sonar de las trompetas, el mensaje constante. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. Podemos ver a través de este hecho que el pueblo obedeció la palabra de Dios e hizo una marcha de unas 2 horas aproximadamente, dando una vuelta a la ciudad de Jericó a la mañana temprano. Lo primero que hizo, dar una vuelta, tardó 2 horas aproximadamente. Y el versículo 13 dice que nunca dejaron de oírse las trompetas, lo cual significa que no dejaron de marchar. O sea que no era que daban unos pasos, descansaban, tomaban su tiempo, hacían sus cosas, tomaban agua y empezaban a caminar otra vez, paraban, descansaban. No, al no dejar de oírse las trompetas, porque las trompetas están relacionadas con la marcha, al no dejar de tocar la trompeta significa que no dejaron de marchar, constantemente marcharon, sin pausa, ni hicieron pausa en la marcha. A pesar de que no pasó absolutamente nada durante la marcha, fíjense, ya que ellos dieron primer día una vuelta, no ocurrió absolutamente nada. Segundo día, otra vuelta y no ocurrió absolutamente nada. El pueblo de Israel no se decepcionaron ni se desesperaron al ver que no pasaba nada, sino su fe en la palabra de Dios fueron tan constante, tan perseverante y tan paciente. O sea que esta palabra, que seamos constante, perseverante y paciente, es la fe que debemos tener nosotros, es la fe que Dios quiere que tengamos en el pueblo de Dios. Confiar en la palabra de Dios, sin decepción, sin desesperación. Cuando Dios dice que ocurrirá, va a ocurrir. Cuando oramos a Dios sobre algo que necesitamos que ocurra,
oramos y aunque nuestros ojos no vean cambios, no debemos decepcionarnos, no debemos estar desesperados con esto, sino estar constantemente y perseverantemente seguir en la marcha, en la lucha, el orar constante, el orar perseverante, el orar paciente, el transmitir el mensaje de Dios constantemente, perseverantemente y pacientemente, cumplir la tarea en forma constante. Fíjense que repitieron esta obediencia de dar una sola vuelta durante los 6 días y aún no había ningún indicio de que esa formidable fortificación de Jericó se derrumbaría. No vieron nada, pero el pueblo sin una palabra, no dijeron una palabra y confiaron en el Señor. O sea, podemos ver que durante estos 6 días el pueblo está haciendo muy bien. La fe del pueblo hace esta marcha en forma perseverante, constante, pacífica, paciente, confiando en la promesa de Dios. O sea que esta fe es lo que nosotros debemos tener constantemente en nuestra vida, amados hermanos. La fe en la palabra de Dios debe ser constante. La fe tiene que ser perseverante. Darle prioridad a la palabra de Dios y ser paciente aunque no veamos cambios. Porque va a llegar la obra de Dios en el momento oportuno de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que confiar y esperar, el momento de Dios. Bueno, el pueblo sigue avanzando. La pregunta 2 siguiente dice, ¿y qué hicieron el séptimo día? El versículo 15 dice, el séptimo día, a la salida del sol, fíjese otra vez, a la mañana temprano, ni bien sale el sol, ni bien se acaba la oscuridad, cuando sale el sol, se levantaron y empezaron primero la marcha de Dios. Y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo había hecho los días anteriores, los 6 días, igual. Pero solo que en este día repitieron la marcha 7 veces, dar 7 vueltas. Imagínense que dijimos que dar una vuelta a esa gran ciudad que nosotros vimos en la foto anteriormente, demoraba caminando 2 horas. Y aproximadamente esas 2 horas, multiplicado por 7, serían 14 horas. Fíjense, esta gente tenía que cargar ese arca de pacto 14 horas y dar una caminata de 14 horas constantemente sin cesar, sin parar. O sea, que esta tarea del séptimo día no era fácil, era cansador, lo cual la gente podía haber dicho, hicimos 6 días esta vuelta y no pasó absolutamente nada, no vimos caer ni siquiera una piedrita, y tenemos que dar 7 vueltas, esta marcha cansadora, con solo caminar 14 horas seguidas. ¿Sabe usted qué difícil sería? Imagínense usted si tiene que caminar 14 horas, pero la gente no se quejaron, sin una palabra, 14 horas más los levitas, los sacerdotes cargando constantemente ese arca de pacto 14 horas. Algo dificilísimo. Algo que realmente por sí mismo a uno se le acaba la paciencia y empezaría a quejarse entonces. Pero el pueblo callado. Imagínense, o sea, saber valorar la tarea de obediencia que hicieron el pueblo de Israel en el último día. Y fíjense, estar soplando esa trompeta durante 14 horas constantemente es otra tarea difícil para los sacerdotes también. Los soldados que marchan con sus escudos y lanzas que pesan, marchar 14 horas. Además, con los niños pequeños, grandes, ancianos, llevaba cargado en brazos al niño 14 horas marchando en medio del sol. Todo esto realmente era algo absurdo. Era cansador, era insoportable, era difícil, incómodo. Pero el pueblo de Israel no dijeron una sola palabra. A pesar de esta dificultad, a pesar de esta molestia, a pesar de este cansancio, el hambre, la sed, el pueblo de Dios no se quejaron. Obedecieron la palabra de Dios. O sea, lo que quiero que ustedes vean, hermanos, en esta marcha del séptimo día, era una tarea realmente ardua. Porque hasta los 6 días, fíjense, hasta que dieran 7 vueltas, no se derrumbaron ni una piedrita del muro. Y tenían que dar vueltas, que era una tarea ardua, cansadora, tediosa, pero no dijeron ni una palabra de queja. Realmente es valorable, porque este último día necesitaba más que nada la fe en la palabra de Dios. Imagínense, lo peor sería ya dieron 7ª vuelta. A ver, algo pasa.
no pasó nada. Dijimos, ya estamos cansados y vimos séptima vuelta, terminaron séptima vuelta y vieron el muro todavía paradito ahí, bien fuerte, alto, imponente frente a ellos. ¿Y qué estuvimos haciendo? Dar vueltas, 7 vueltas hoy dimos y nada pasó. Era un momento en el cual casi el pueblo podría empezar a quejarse, empezar a gritar, diciendo, ¿qué nos están haciendo? ¿Qué cosa absurda nos están haciendo hacer? Eso podía haber dicho el pueblo. Pero ni dijeron una sola palabra. Esto quiere decir que el pueblo realmente tuvieron fe, una fe contundente, una fe absoluta, una convicción, pero en la palabra de Dios, pero Dios lo hará. Si Dios dijo que nos puso en nuestras manos ellos, Dios lo hará. Y esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Cuando nosotros oramos por algo, un día, 2 días, 3 días, y ya nos cansamos y decimos, no va a pasar nada. No, fueron perseverantes, constantes, y no cesaron, siguieron adelante, y cumplieron tal cual la palabra de Dios le decía. Ahí estaba la fe del pueblo. ¿Y qué le ordenó entonces en ese momento justamente al pueblo luego de dar las 7 vueltas a la ciudad? ¿Y qué postura de corazón necesitarían ellos al gritar? Medite acerca de Josué que cumple la promesa hacia Rahab. Bueno, del versículo 16 en adelante dice, a la séptima vuelta, escuchen bien, a la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas. O sea, ya en la 7 vuelta habían estado constantemente tocando las trompetas. Y cuando llegaron a la séptima vuelta, otra vez los sacerdotes empezaron a tocar las trompetas. En ese momento es cuando Josué le ordenó al ejército, ya ahora, empiecen a gritar, le dijo al ejército. Fíjense, y el Señor les ha entregado esa ciudad. Le está diciendo, griten, soldados, griten, empiecen a gritar, porque Dios le dio la victoria a ustedes. Esa ciudad es de ustedes. ¿Y cómo lo hacen? Tienen que gritar. O sea, yo les dije que ese grito no es lo que hizo derrumbar la muralla, ni mucho menos. Sino, ese grito significa la confianza, la certeza que ellos tenían que el Señor nos ha dado la victoria. El Señor obrará, el Señor nos ha dado. Por lo tanto, con esta fe, con este pensamiento, ellos están declarando, gritando. O sea que ese grito simbolizaba que el Señor obrará, el Señor nos ha dado la victoria, el Señor nos ha entregado esta ciudad. Están declarando eso contra el enemigo. Entonces Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. O sea que todo lo que hay allí será entregada como sacrificio al Señor. Solo se salvarán, ¿quién? La prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. O sea, por ese motivo, todos hoy morirán, se exterminarán, excepto los que están en la casa de Rahab. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio, de desgracia. Además le está dando la advertencia de que el botín de guerra de esto, o sea, de todos los que hoy van a morir y todas sus pertenencias, no toquen nada ustedes, porque estos no son de ustedes, porque ustedes si tocan, entonces eso va a ser un peligro para el campamento de Israel y ustedes pueden recibir ese exterminio. O sea que todo eso, las joyas, las cosas de valor, oro, plata, todo lo que ellos tengan, todo eso va a ser de Dios. Por eso está diciendo, usted no toque nada de eso. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. O sea, eso que va a la casa de Dios, va a Dios. Por eso, hermanos, a la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas otra vez y el pueblo gritó a viva voz con la convicción y la fe en su corazón de que Dios les ha entregado esa ciudad. Y toda su obediencia, o sea, de estos 7 días que sería una obediencia perfecta, y con esta declaración de fe, cuando ellos están declarando, la victoria es de Dios, Dios nos dio la victoria, y cuando hacen esa declaración con la voz, con la palabra, entonces ahí sí recién se hizo presente la obra milagrosa del poder de Dios. Fíjense cuando viene la obra de Dios, cuando nosotros entendemos, escuchamos la palabra de Dios, obedecemos, la obedecemos y
la declaramos. Y la declaramos, cuando hacemos esa declaración de fe con nuestros labios, entonces viene el milagro y la obra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, si nosotros queremos ver la obra de Dios, no nos quedemos por el camino. Tenemos que tener una fe completa de 7 días, una fe perfecta, la perfección de Dios, pero también tener que declarar la victoria en el nombre de Jesucristo. Por eso nosotros en Pistis, cuando expulsamos demonios, lo hacemos con la voz de fe, con una declaración de fe, en el nombre de Jesucristo. Porque aquí el centro de este grito, el centro de la marcha, ¿quién es? Es Dios, ¿quién es Jesucristo? Aquí el nombre de Jesucristo es el centro de nuestra vida. Nuestra fe debe estar centrada en el nombre de Jesucristo. Y este nombre de Jesucristo, en su nombre, nosotros declaramos, gritamos contra el enemigo y ese enemigo se derrumbará. Jericó, con todo lo que hay en ella, dice, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Pues fíjese que ese exterminio, esas vidas, esos pecadores que son enjuiciados y son castigados, eso es como una ofrenda al Señor. Por lo tanto, tenemos que entender que lo que aquí realmente no es que Dios quiere ver morir a esa gente y se disfruta de eso, no. Lo que es una ofrenda, lo que es para la gloria de Dios, es la eliminación del pecado, es la exterminación del pecado. No es que Dios odia a los pecadores, Dios odia al pecado, pero no a los pecadores. Pero en este caso, los pecadores que no se arrepintieron a pesar de las trompetas, a pesar de los mensajes de arrepentimiento, no se arrepintieron. Entonces no hay más remedio que venir el castigo, el juicio de Dios, el exterminio de Dios. Y eso es lo que ocurrió. El exterminio del pecado, o sea, el eliminar el pecado, que sería para nosotros eso, el arrepentimiento, el evitar pecar, evitar el pecado, todo esto, que es el exterminio del pecado, también es una ofrenda al Señor, está diciendo aquí. Por lo tanto, si nosotros queremos ofrendar en espíritu y en verdad a nuestro Dios, entregar una ofrenda de gloria a Dios, no hay nada mejor que también entregar un corazón arrepentido a Dios. Ya el diezmo es de Dios y entregar los primeros frutos, todo eso es de Dios, ya no es algo que yo le estoy dando como generosidad a Dios, eso es algo dado por sentado. Hay que entregar a Dios lo que es de Dios. El diezmo, los primeros frutos, la primicia, todo eso es de Dios. El que roba eso es, estoy robando a Dios. Pero lo que sí uno tiene que entregar a Dios de parte de uno es este exterminio del pecado, el corazón arrepentido, el corazón quebrantado, el corazón dolorido por el pecado que uno comete y el exterminio de ese mal de nuestra vida, la eliminación completa del pecado de nuestra vida, una vida pulcra, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios. Eso es una ofrenda al Señor, de aroma grato al Señor. Entregar a Dios la primicia de los primeros frutos es un acto de confesión de que todo lo que vino de la mano de Dios. Porque este Jericó era el primer fruto, ¿no es cierto? Era la primera ciudad que ellos atacan en Canaán. Por lo tanto, como primer fruto, ellos debían entregar todo el primer fruto totalmente a Dios, como lo dice en Éxodo 23, 19 o 34 o 26. Ustedes podrán ver que los primeros frutos de la primicia hay que entregarlo a Dios. Es de Dios. Por lo tanto, Josué dijo, todo lo que ustedes encuentren aquí como botín de guerra, no lo toquen porque es de Dios. No se lo queden. En medio del juicio de Dios, solo la ramera Rahab era salva por su fe en el Dios verdadero de Israel. Fíjense, solo Rahab fue salvo con toda su familia que estaban en la casa de Rahab. Y hablamos de esa casa, de ese recinto, un recinto de salvación, como algo que está cubriendo del juicio de Dios, como una cúpula que cierra del juicio de Dios. Esto es algo similar a lo que pasó en las Pascuas de Egipto antes de salir. Todo el que estaba dentro de esa casa, donde su marco de la puerta pintado con la sangre del cordero, todo lo que estaban en esa casa comiendo del cordero, del sacrificio de ese día, podían ser salvos de la muerte que caía en esa noche sobre Egipto.
Lo mismo pasa aquí. En Jericó, los que estaban en la casa de Rahab, todo afuera había juicio de Dios, había matanzas. Pero los que estaban adentro de esa casa de Rahab fueron salvos. Es como que hay un recinto de protección de Dios, donde el juicio de Dios no alcanza. Está protegido. Algo similar con lo que pasó con el arca de Noé, ¿se acuerda? Afuera hubo un diluvio, un juicio de Dios. Pero ese arca de Dios era un recinto protegido, un recinto de salvación. Y este recinto está simbolizando a Jesucristo. Nosotros entramos en un recinto donde está protegido por la sangre de Cristo. Y estamos dentro de esta salvación, salvaguardados. Afuera, aunque haya juicio de Dios, castigos, muertes, exterminación, pero aquí estamos dentro, salvos, dentro de esta casa que está simbolizando a Jesucristo, recinto de salvación. Por lo tanto, solo la ramera y los que estaban dentro de esa casa, dice que fueron salvos. ¿Y qué pasó con la ciudad de Jericó cuando Josué y el pueblo obedecieron? Reflexione aquí sobre el poder de la obediencia. Dice, entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron finalmente, se derrumbaron. Hay unos estudios arqueológicos de esa foto que ustedes vieron la vez pasada que yo les mostré. Cuando empezaron a cavar esos restos arqueológicos, encontraron los arqueólogos que habían dos paredes, uno arriba y otro abajo, ¿se acuerdan? Esa pared que estaba alta, arriba sobre un muro de contención, dice que esa pared, ¿sabe lo que pasó? Dios lo derrumbó de tal manera que se derrumbó hacia afuera. Dios lo derrumbó no hacia adentro, sino lo derrumbó hacia afuera. Las paredes dice que están derrumbadas hacia afuera. ¿Qué significa eso? Eso significa que si la pared hubiese derrumbado hacia adentro, podía pensarse de que entonces hubo un accionar de la gente de afuera para empujar y derribar ese muro cuando se derrumba por adentro. Pero los restos arqueológicos muestran que la pared fue derrumbado hacia afuera, lo cual significa que ahí hubo una obra de Dios. Dios hizo para que eso se derrumbara. Y esta pared de afuera también se derrumbó hacia afuera. Pero ¿saben lo que pasó? Cuando estas paredes se derrumbaron hacia afuera, lo que pasó es que cuando esta pared se derrumba hacia afuera, quedan así como una rampa para que entonces al derrumbarse forma una rampa de acceso para poder entrar a la ciudad. O sea que las dos murallas quedaron derrumbadas hacia afuera, formando una rampa de acceso a la ciudad. ¿Y esto quién lo puede hacer? Únicamente Dios lo puede hacer. Y la prueba está allí, en Jericó. No fue ninguna fuerza humana lo que hizo. Ahí está la obra. La obediencia, fíjense. Finalmente este Jericó se derrumbó. Una ciudad milenaria de hace 8.000 años que nunca nadie lo había derrumbado. Dios lo ha derrumbado. Todo lo que decíamos que era imposible, todo fue posible ante el poder de Dios. Nada ni nadie pudo parar la marcha de Dios. Dios avanza. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. ¿Y qué hicieron? Mataron a filo de espada todo hombre, mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas, los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. Por lo cual la ciudad entera quedó arrasada. O sea, aquí podemos ver que la obediencia nos hace experimentar el milagro de Dios. Tenemos que obedecer fielmente la palabra de Dios hasta el último momento para que podamos ver el milagro de Dios. Así experimentamos el milagro de Dios. Si quieren experimentar milagros de Dios en sus vidas, obedezcan la palabra de Dios tal cual como Él lo dice. No mezclen con sus pensamientos, sino obedézcanla tal cual. Aunque parezca tontería, aunque parezca absurdo, obedézcanla. Y Dios cumplirá esa palabra. Y la muestra está que las paredes se derrumbaron hacia afuera, formando rampas de acceso. Nuestro Dios, por lo tanto, es poderoso, sobrenatural. Es un Dios fiel y cumple promesas. Es un Dios que vive y obra. Pregunta 4 dice, ¿cuán completamente destruyó Israel a la ciudad de Jericó? Dice, mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano,
Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores: vayan a la casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Pasaron a ser pertenencia del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. En aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Esto fue la palabra de Josué. ¿Cuán completamente quedó destruida Jericó? Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada, dice la palabra de Dios. La destrucción, este exterminio del pecado, era terminante y era completo. Era absoluta la destrucción. La matanza hasta los animales muestra la severidad del juicio de Dios en cuanto al pecado. Todo lo que estaban con el pecado, toda vida muere. Toda vida muere. A todos los animales también mueren. O sea, cuán severo es el juicio de Dios. Y esta maldición de Josué diciendo que Jericó debe estar completamente destruido para siempre. Y el que lo vuelve a construir deberá pagar con la vida de sus hijos. Y esta maldición de Josué sobre Jericó, que simboliza la erradicación del pecado para siempre. No volver a pecar ante Dios. Quedar totalmente destruido para siempre Jericó. Eso significa esta declaración y la maldición y el rechazo hacia el pecado, hacia la vida pecaminosa. De hecho, esta maldición de Josué, si nosotros leemos en Primera Reyes 16:34, registra justamente esto. Oigan bien esto, dice: en tiempos de Acab, o sea, del rey Acab de Israel, Giel, una persona llamada Giel de Betel, decidió reconstruir Jericó. Dijo, vio una ciudad, Jericó, quiso reconstruirlo. Pero fíjese, dice, echó los cimientos al precio de la vida de Abirán, su hijo mayor. O sea que su hijo murió y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Fíjense que hasta eso se cumplió, tal cual. Lo que había dicho la palabra de Dios a través de Josué, y aquel que vuelve otra vez a reconstruir esa ciudad del pecado, va a tener que perder sus hijos. O sea que va a ser castigado. O sea, el pecado es algo que debemos erradicar de nuestra vida para siempre. No tener deseos de ese pecado, de tratar de reconstruirlo. No, para siempre eliminar el pecado de nuestra vida. Amén. ¿Qué pasó con Rahab? Dice, así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias y llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento israelita. Fíjense que Rahab y su familia fue salvo por la fe en Dios. ¿Se acuerdan que Rahab prefirió traicionar a su pueblo y a su rey con tal de creer en este Dios? Por lo tanto, la fe de Rahab en Dios salvó sus vidas, como así protegió a sus pertenencias. Fíjense que también Dios protegió las pertenencias de Rahab. O sea, la pertenencia se refiere a sus ganados y tanto como a sus riquezas. Por lo tanto, si Dios salva, si Dios protege, también protege la pertenencia, la riqueza también de esa persona. O sea que también nuestra economía tiene que ser protegida por Dios.
Dios no solo protege nuestra vida, sino Dios es capaz de proteger nuestra economía. Nuestra riqueza también tiene que estar protegida por Dios. Al no estar protegida por Dios, se pierde. Vienen los estafadores, se lo llevan, vienen los ladrones, se lo llevan. O sea, nosotros perdemos si las riquezas tampoco son protegidas por Dios. Por lo tanto, nosotros debemos ser hombres de fe, y para todo hombre de fe, Dios no solo protege nuestra vida, no solo bendice nuestra vida, sino nos garantiza también lo material en nuestra vida. Ningún hijo de Dios que obedece la palabra de Dios se muere de hambre. Dios siempre provee, así como proveyó durante 40 años en el desierto con la provisión del maná, y Dios protegió para que sus ropas y sus sandalias no se gastaran. Así Dios sabe proteger. Dios protege a su pueblo, no solamente su vida, también sus riquezas, sus pertenencias son también protegidas por Dios. Así que tenemos que saber, hermanos, que nuestras riquezas también tienen que ser protegidas por Dios, no solamente nuestra vida. Si nosotros vemos en el versículo 23, dice que la familia de Rahab quedó fuera del campamento de Israel. ¿Por qué? Ustedes saben que el campamento de Israel reside Dios. Dios santo reside en el campamento. Por lo tanto, la pecadora, la ramera Rahab, no puede entrar directamente en la comunidad del pueblo santo de Dios. Por eso quedaron fuera del campamento. La familia de Rahab, gentil e impuro, pecadores, fue llevado a un lugar seguro, dice, fuera del campamento israelita, pues Dios santo reside en el campamento de Israel. Y esto lo dice Números 5:3 y Deuteronomio 23:14. Véanlo cuando nosotros ya lo aprendimos. En Israel reside Dios, porque Israel tiene en el medio ese tabernáculo que es la casa de Dios. O sea que el que tiene a Jesucristo en su corazón, tiene a Dios. El Espíritu de Dios reside en uno. Por eso uno es templo de Dios, uno es santo. El pecado no debe entrar en la vida del pueblo que es santo. Esto un poco simboliza eso. Pero sin embargo, el versículo 25, vemos que esa familia de Rahab quedaron finalmente para siempre viviendo en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque fueron purificados. ¿Y cómo? Posiblemente luego de 7 días, ¿se acuerdan en Levítico 13, 26 o 33? Cuando hay una impureza, hay que sacarlos del campamento y dejarlos fuera del campamento durante 7 días. Y luego de 7 días de purificación, podía sumarse al campamento. Bueno, por eso, luego de 7 días de preparación, de arrepentimiento, de purificación, ellos entonces se habrían sumado al pueblo de Dios santo de Israel. Eso es lo que está diciendo el versículo 25. Amén. Así viene la salvación. La fama de Josué. ¿Qué pasó con la fama de Josué? El Señor estuvo con Josué y Josué, se hizo famoso por todo el país. O sea que la fama de Josué era de que Dios estaba con él. ¿Por qué Josué era famoso? Porque él mostraba que Dios estaba con Josué. Por lo tanto, la fama de Josué no estaba centrado en Josué, sino la fama estaba centrado en Dios. Porque cuanto más se transmite la noticia acerca de la fama de Josué, ¿quién se glorifica? Dios se glorifica, porque Dios estaba con Josué. Por eso, amados hermanos, nuestra vida espiritual es dar a conocer al mundo la obra milagrosa de Dios a través de nuestra vida. Es decir, debemos dar a conocer y glorificar al nombre de Jesucristo a través de nuestra vida. Nuestra vida debe estar abocada a glorificar y exaltar el nombre de Jesús, dar a conocer a todo el mundo acerca de el nombre valioso de Jesucristo de salvación. Amén, hermanos. Por lo tanto, hacer famoso el nombre de Jesús, al Dios que es el centro de la vida de uno. Por eso, ¿cómo es Dios quien ha derrumbado la ciudad de Jericó? ¿Cómo es este Dios? ¿Cuál es la ciudad de Jericó que debemos conquistar hoy día nosotros y cómo podemos derrumbarla? Nuestro Dios, ¿cómo es? Nuestro Dios es todopoderoso. Es un Dios sobrenatural. Es un Dios fiel y cumple sus promesas. No hay nada que pueda parar al mensaje de Dios. Por lo tanto, no hay nadie, nada, ninguna cosa de este mundo, ni la tecnología, ni la alta ciencia humana puede parar el juicio de Dios. El juicio de Dios vendrá. El castigo de Dios al pecador vendrá. Ese es el mensaje constante, para el cual
Dios nos dio la manera de salvar, como salvó así a Rahab y su familia. Y eso es a través de la fe en Jesucristo. Y si uno cree en Jesucristo, uno es cubierto en esa casa, en esa protección, ese recinto de protección contra el juicio de Dios, y uno es salvo a través de la fe en Jesucristo. Y este es el amor de Dios. Y esto es lo que está diciendo el mensaje de este Josué capítulo 6. Nuestro Dios es poderoso y el juicio vendrá. Nadie podrá parar. Ninguna cosa de este mundo podrá parar. Pero lo único que puede salvarnos de este juicio de Dios es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Tengo que salir a dar este mensaje importantísimo a toda alma. Por más puerta cerrada tenga su corazón, tengo que seguir predicándolo. Perseverante, constante, paciencia necesitamos, pero tenemos que hacer esta obra de Dios. Y en el momento oportuno, Dios obrará sobre esa persona y hará derrumbar esas murallas. ¿Cómo debemos hacer? Esta pregunta le dejo a ustedes para que contesten en su monografía. Recuerden entonces, hermanos, que Jericó, la ciudad, el pueblo de Jericó, confiaba en sus muros, pero se ha derrumbado ese muro. Ante Dios no hay nada. No debemos confiar en nuestro material, dinero, fama, poder, ciencia, ya que puede derrumbarse ante Dios. Y eso no puede protegernos ante el juicio de Dios. Solo la fe en Dios pudo proteger y salvar del juicio de Dios a Rahab y a su familia junto con sus pertenencias. Y sabemos que esta fe hoy día es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser obedientes, perseverantes, pacientes al anunciar con fe el mensaje del Evangelio de Jesucristo a los corazones cerrados y necesitados. Amén, hermanos. Por lo tanto, este mensaje de que entonces se derrumbarán, tenemos que luchar a la manera de Dios esta guerra espiritual contra los enemigos invisibles, contra esos enemigos que están tomando corazones para esclavizarlos ante el pecado. A ellos tenemos que conquistar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a entonces continuar la semana próxima. Hoy entonces oremos y aceptemos esta palabra del Evangelio poderoso que está en nuestra vida. Dios nos está hablando directamente a nosotros, que somos nosotros los protagonistas que debemos salir a proclamar este Evangelio. Así que oramos por eso. Estamos decididos a cumplir esta promesa en nuestra vida, para que Dios se glorifique a través de nuestra vida, que la fama del nombre de Jesucristo empiece a expandir a través de nuestra vida. Amén, hermanos. Oremos por eso. Padre Celestial, Todopoderoso, Rey de Reyes, estamos aquí otra vez ante tus pies, Señor, para decirte que tú eres el Dios maravilloso, que tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios fiel y cumplidor de palabras, Señor. Tú conoces nuestro futuro y tú, Señor, quieres utilizar nuestra vida, bendecirla para que nosotros podamos seguir adelante anunciando en esta marcha el nombre de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, la noticia del juicio de Dios que vendrá, la noticia de que hay manera de salvación, que es el nombre de Jesucristo. Todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo será salvo. Aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Gracias, Señor, por darnos este mensaje. Y gracias por salvarnos. Y gracias por darnos la manera que cómo podemos ser protegidos en ese recinto contra el juicio que Dios puede derramar sobre pecadores. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a todo tu pueblo que quiere escuchar, aceptar y obedecer esta palabra y salir a proclamar el mensaje de Evangelio de Jesucristo, ganar almas para Cristo y constantemente soportar dificultades, incomodidades, Señor, este esfuerzo, estas cosas tediosas de proclamar el Evangelio, el de hacer un pisti, Señor, todo esto. Somos tu instrumento, somos tus servidores. Utiliza nuestra vida para tu gloria. Sabemos que tú, Dios, nos protegerás contra el enemigo, nos protegerás contra el pecado, nos protegerás nuestras pertenencias, riquezas, para que el enemigo no nos quite de nuestra vida. Todos ponemos en tus manos y entregamos, Señor, como ofrenda nuestro corazón arrepentido, nuestra obediencia de vida, Señor. Entregamos a ti una ofrenda de aroma grato, Señor, para que tú lo recibas a través de nuestra vida santa y arrepentida.
En el nombre de Jesús, declaramos esta bendición en nuestra vida. En el nombre de Jesús, te glorificamos, exaltamos ese nombre maravilloso de salvación para que, Señor, tú sigas residiendo en nuestra vida y para que nos hagas de nuestra vida tu pueblo santo, para hacer tu obra milagrosa. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén.